Libro de los Hechos, capítulo 3. El tema que vamos a estar estudiando en este día es la conversión. Para nuestras amadas hermanas o amigos que nos visitan o están escuchando esta grabación, les recuerdo o les comento que en esta iglesia estamos iniciando con la doctrina fundamental, es decir, las bases de nuestra fe, y hemos estado dando un repaso en los últimos meses acerca de los temas fundamentales de la fe, y hoy toca el turno a la conversión. ¿Qué es la conversión? De acuerdo a la palabra del Señor, para que esto tal vez ustedes ya lo sepan, ya lo conozcan, pero aún así creemos que de vez en cuando volver a las bases, a los fundamentos, trae también fortaleza a nuestra vida, trae una frescura de conocimiento para que nosotros podamos también expresarlo y compartirlo a aquel que lo necesita. La semana pasada, si se acuerdan los que estuvieron aquí, vimos el tema del arrepentimiento, y ahora, casi tomado de la mano de este tema del arrepentimiento, viene la conversión. Y quiero que me acompañen a leer la palabra del Señor en Hechos 3, versículo 19. Aquí estamos viendo parte del discurso que el apóstol Pedro pronunció, como lo dice aquí el título de esta sección de la Biblia, en el pórtico de Salomón. Y aquí en Hechos 3:19 viene un pasaje clave que es el fundamento de lo que el Señor quiere que entendamos en este día. Dice Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. En otras traducciones puede decir que son arrepiéntase y conviértanse para que vengan del Señor tiempos de descanso, tiempos de refrigerio. La palabra que aquí en el griego es traducida al español como convertíos o conviértanse, la palabra griega original en el texto de este pasaje es epístrefo. Epístrefo es una palabra griega que en la mayoría de las versiones se ha traducido como arrepentirse. Sin embargo, epístrefo también tiene otros significados, como pueden ver aquí los que están presentes en la pantalla. Significa también revertir, significa también volverse en dirección contraria. Revertir, volverse en dirección contraria. Por lo tanto, el convertirse significa cambiar de rumbo, cambiar de dirección. En este caso, de lo que nos estamos refiriendo, si nos estamos refiriendo al arrepentimiento de los pecados, a la conversión de una vida pecaminosa, significa entonces volver atrás de esa vida que teníamos antes de Cristo y volvernos ahora en dirección contraria, es decir, hacia Jesucristo. La conversión implica a una cosa o a una persona, significa convertirse o transformarse en otra, es decir, era algo y a través de la conversión se transforma en otra cosa diferente o en otra persona diferente si lo aplicamos a nuestras vidas. Como ya le dije, la conversión está estrechamente ligada con está estrechamente ligada con el arrepentimiento. Van de la mano el arrepentimiento con la conversión. Por supuesto, como ya lo hemos tratado aquí, la confesión, la fe en Cristo, todo eso va de la mano, va junto, y una cosa no puede subsistir sin otra, de acuerdo a lo que la palabra del Señor espera de nosotros. Esta transformación o esta conversión inició cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo confesamos a Él como Señor de nuestras vidas, pusimos nuestra fe en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, y entonces ahí el Señor obra un milagro en nuestras vidas y nos transforma. O como dice la palabra del Señor, nos hacen nuevas criaturas, ¿verdad? Lo dice 2 de Corintios 5:17, somos una nueva creación, una nueva criatura. Y entonces ahí empezó con la regeneración nuestra conversión. Y espero que no lo confunda con estos términos. La regeneración inició cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo.
Ahí empezó la transformación, la regeneración, pero el proceso de conversión es un proceso que el hombre va a realizar en el resto de su vida. Es decir, convertirnos de lo que éramos antes a lo que somos ahora en Cristo Jesús. Es dejar la vida de pecado, es dejar los gustos que teníamos antes y volvernos al Señor. Esa conversión nos va a tomar toda la vida, hermanos. Algunos van más avanzaditos, otros van más atrasados, pero todos estamos en ese proceso de convertirnos a que ahora le explico más adelante. Lo que quiero decirle, hermano, también, y espero que me ponga mucha atención en esto, que usted y yo hayamos sido regenerados, vueltos a ser o nuevas criaturas en Cristo. El hecho de que usted y yo hayamos sido regenerados por Dios, por su gracia y misericordia, eso, escúchalo bien, nos hace listos y aptos para estar en su presencia por la eternidad. En otras palabras, cuando usted y yo venimos a Cristo y nos entregamos a Él, usted y yo estamos listos para irnos al cielo. No se necesita absolutamente nada más que haber puesto nuestra fe en Jesucristo, que el Señor habernos perdonado, habernos regenerado, santificado, justificado, los temas que ya hemos tratado aquí. Desde ese mismo instante, hermano, ocurre un milagro en nosotros, una transformación, o somos hechos nuevos, como dice la palabra, y desde ese mismo instante, hermano, hermana, estamos listos para irnos a la gloria eterna con nuestro Dios. No se necesita absolutamente nada más. Pero ¿qué sucede, hermano? Que el fin último, digámoslo así, del Señor sí es llevarnos a su presencia por la eternidad. Ahí estaremos, como cantábamos hace un momento, ¿verdad? Por siempre te amaré, yo por siempre te voy a adorar, siempre voy a estar adorándote y exaltándote. Pero ese es el fin último. De aquí a que se da ese día, hermano, que solamente el Señor sabe cuándo va a ser y en qué circunstancias, usted y yo tenemos un trabajo que hacer en esta tierra. Y es, en pocas palabras, reflejar a Cristo. Ser cristianos. Un cristiano es una persona que cree en el Señor Jesucristo y refleja su vida en Él. Entonces, en lo que el Señor nos llama a su presencia, que ya estamos listos, hay mucho trabajo por hacer en ese tiempo, hermano, para que más personas, así como usted y yo, por la gracia de Dios, venimos a su conocimiento, más personas, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, puedan ver lo que significa ser un hijo de Dios, un verdadero cristiano, y sirva nuestra vida en las manos del Señor para convencer a todo aquel que necesita entregarle su vida a Jesús. Amén. Así es que, hermano, si le preguntamos ¿cuántos ya se quieren ir con el Señor? Pues diremos, yo ya me quiero ir con el Señor, o yo todavía no me quiero ir, pero el Señor es el que va a decidir el tiempo, el lugar y las circunstancias en que eso va a suceder. Mientras, como le digo, tenemos labor que hacer en esta tierra y es reflejar su gloria. Además, ¿cómo lo vamos a lograr eso, hermano? Siendo como Cristo. Por eso cuando la palabra del Señor nos dice que nos convirtamos, significa que nos convirtamos como Cristo. Pero si se fija, no es algo que Dios hace en nuestras vidas, sino que depende que nosotros pongamos en acción la fe que nos ha sido dada por medio de su Espíritu Santo. Sí, el Señor nos transforma, somos una nueva criatura, pero ¿qué hay con el dejar de pecar, hermano? ¿Qué hay con las situaciones que antes de Cristo nos agradaban, que eran de la carne y que ahora en Cristo ya no queremos practicarlas? Pero seamos honestos, hay ocasiones en las cuales nuestra carne, que es débil, nos hace tropezar y volvemos a fallar. No significa, hermano, que esa transformación que Dios hizo en nuestras vidas no tenga todavía luchas para poder dominar y sujetar a la carne, al espíritu. Ese es el proceso de conversión, el proceso en el cual usted y yo nos vamos aproximando a ser más como Cristo, a ser más como Él, a parecernos más a Él.
Y eso le digo, hermano, es un proceso que nos va a llevar toda la vida hasta que el Señor nos lleve a su presencia. ¿Por qué es esto, hermano? Porque aunque el Señor nos hizo una nueva criatura, todavía en nosotros tiene, digamos, influencia la carne. La carne, el mundo y Satanás todavía pueden causar influencia en nosotros. Y como dice la palabra del Señor, ese viejo hombre o esa vieja mujer todavía de vez en cuando da sus pataditas de ahogado y nos hace tropezar, mi amado hermano. Podemos decirlo de alguna manera que estamos como, aunque usted y yo somos alguien nuevo, una nueva criatura en nuestro interior, en nuestro exterior todavía este cuerpo habita el pecado. Todavía en esta carne impera el pecado. Y es donde usted y yo tenemos que buscar esa conversión que el Señor quiere que logremos a través de perseverar en el camino del Señor, en la doctrina que Dios nos ha dejado y hacer las cosas conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Podemos decir entonces, mi amado hermano, si estoy dándome a entender bien y espero lo esté comprendiendo, que lo único que nos estorba a usted y a mí que estamos ya en Cristo, lo único que nos estorba para ir a la presencia del Señor, ¿qué es? Este cuerpecito. Este cuerpecito es lo único que nos estorba para irnos a la presencia eterna ante el Señor. Por eso, la muerte, como dice el apóstol, la muerte es ganancia, porque ya nos despojamos de este cuerpo y ahora sí no tenemos estorbo para pasar la eternidad junto a nuestro Señor. Por eso la palabra del Señor también nos dice que tenemos que desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, de este viejo hombre que está corrompido, que está viciado, que tiene deseos contrarios a la palabra del Señor, y tenemos que revestirnos de la gloria de Dios para que entonces nosotros podamos comportarnos de acuerdo a la nueva naturaleza que el Señor ha hecho en nosotros. Y quiero aquí aclararle algo bien importante, hermano. No es que Dios nos haya añadido algo. Mire, vaya conmigo a 2 de Corintios 5:17 para tener el pasaje en lo cual quiero fundamentarle lo que le voy a decir a continuación. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17. Seguramente usted ya lo conoce, pero vamos a leerlo. 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Fíjese, la palabra clave aquí en esta nueva criatura es justamente esa, es una nueva criatura. No es que Dios nos haya añadido a nosotros una nueva naturaleza, sino que somos una nueva criatura. Somos un nuevo yo desde que estamos en Cristo. Permíteme tomarte como ejemplo. Cris es un nuevo Cris desde que está en Cristo. Dulce es una nueva Dulce desde que está en Cristo. Así cada uno de nosotros somos nuevos. Por eso le digo que no es que el Señor haya añadido algo, sino que nos hizo absoluta y completamente nuevos en el sentido espiritual, en nuestro interior. Por eso nos regeneró, por eso nos transformó, por eso nos justificó, por eso nos santificó, porque ahora somos completamente nuevos. Lo que todavía permanece en nosotros es, digámoslo así, el cascarón, ¿verdad? Que algunos ya están medio más cascarones que otros, otros todavía están más pollitos que otros, pero este cascarón, esto que ustedes ven, hermano, esto es lo que queda del viejo yo. El nuevo Hugo, el nuevo yo, está en mi interior. Ese es nuevo y está listo ya para irse con el Señor, solo que todavía le estorba este cascarón. Cuando el Señor lo decida quitármelo, entonces ahora sí, a su presencia por la eternidad. Amén.
Entonces, no es que el Señor nos haya añadido, sino que somos una nueva creación. Por eso entendemos que un recién nacido espiritual pues tiene mucho que aprender, porque está empezando completamente de cero una nueva vida creada por Dios. Por eso dice que es creado, una nueva criatura, una nueva creación, hecho de la nada. El Señor creó un nuevo ser. Y por eso mismo, hermano, cuando usted y yo pecamos, como dice el apóstol Pablo en Romanos, dice que el pecado que mora en mí, y no peco yo, mas el pecado que mora en mí, es decir, yo, permítame usarme en primera persona, yo, Hugo, no soy el que peco, sino el pecado que todavía mora en mi carne es el que peca, porque yo, Hugo, yo ya no peco, porque yo soy regenerado, justificado, santificado por el Señor. Solo que el viejo hombre, este cascarón, como le digo, esta carne, todavía de vez en cuando hace caerme en situaciones desagradables. Así es que, mi hermano, usted y yo somos una nueva criatura en Cristo. El nuevo yo, el nuevo usted, el nuevo tú está en su interior. Ese es el nuevito. Ese es el nuevo ser, el que se va a la gloria eterna con el Señor, porque dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15:50, no lo busque, dice que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50 lo dice. Carne y sangre no pueden heredar, no pueden participar, no pueden tener parte en el reino de Dios. Así es que este cuerpo, así como usted y yo lo conocemos, no puede entrar al cielo. Necesitamos un cuerpo transformado o un cuerpo glorificado, como dice la palabra del Señor, y esa es la parte final. Lo más, si me permite la palabra, lo más grande o lo más trascendente, el Señor ya lo hizo en su vida y ya lo hizo en mi vida, hacernos una nueva criatura. Ahí está. Esa nueva criatura, ese nuevo usted, ese nuevo yo, estamos listos para irnos con el Señor. Lo único que nos hace falta es dejar este cuerpo y que el Señor nos dé un nuevo cuerpo glorificado. Y eso sucederá en el momento en el cual el Señor nos llame a su presencia. Por eso, mi amado hermano, mi amada hermana, no se preocupe tanto por este cascaroncito, porque este se va a quedar aquí. Cuídalo, sí, por supuesto. Miren, les decía hace un momento que hay gente que está enferma, hay que cuidarnos, hay que procurarnos, si le agrada embellecernos, pero al final entendamos que esto se queda aquí y el verdadero yo, el verdadero usted que está en su interior es el que se va a la presencia del Señor por la eternidad. Amén. Bien, bueno, antes de Cristo, usted y yo estábamos, como lo sabemos, perdidos en nuestros delitos y pecados, lo dice la palabra del Señor, ¿no? Y como dice también en Efesios 2:3, dice que éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Aquí lo estoy leyendo. Si quiere, acompáñame al libro de los Efesios, a la carta de los Efesios, perdón. Y en el capítulo 2 de Efesios, en el versículo 3, hacia el final de este versículo 3, dice, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, porque andábamos en la carne, haciendo la voluntad de la carne, los deseos de nuestra carne. Ese era el viejo yo, era el viejo usted, ¿sí? Sin embargo, dice la palabra del Señor que ahora Él nos ha redimido. Pero aquí en Efesios 2:3 dice, por naturaleza éramos hijos de ira. En otras traducciones, por ejemplo la Nueva Versión Internacional, dice que éramos objeto de la ira. O sea, éramos el foco de la ira de Dios cuando no estábamos en Cristo. Toda persona que no está en Cristo es el centro de la ira de Dios. Imagínese eso, hermano. Imagínese lo que éramos. Dios estaba airado con nosotros, estaba
enojadísimo con nosotros. Y aunque una persona puede decir, pero es que yo no le hacía nada mal a nadie, yo no hacía nada malo, yo procuraba vivir una vida moralmente correcta, bueno, eso no le exime de que Dios era su enemigo. Aunque usted no lo creía, Dios era su enemigo y usted era enemigo de Dios y yo también cuando no estábamos en Cristo, al grado que su ira estaba sobre nosotros. Pero fue por su misericordia, fue por su gracia que Él no nos desapareció, no nos borró del mapa en nuestros delitos y pecados, sino que fue paciente y fue perseverante y una y otra vez, como ya lo hemos comentado, nos insistió hasta que venimos al conocimiento del Evangelio y le entregamos nuestra vida al Señor. Gracias sean dadas a su misericordia, que Él no nos consumió porque era justo lo que merecíamos, producto del pecado y de la ira que Dios tiene contra el pecador. Pero por su gracia y misericordia fue que no fuimos consumidos y llegamos a Él y nos entregamos a Él porque Él nos atrajo primero, porque su Espíritu Santo fue el que nos llevó a Él. Nosotros ni siquiera estábamos pensando en Él, ni nos interesaba, y Él por medio de su Espíritu Santo nos hizo ver la condición de nuestra vida y reconocer que estábamos perdidos, que éramos unos pecadores, que íbamos directo a la muerte eterna, y por su misericordia nos hizo volver en nosotros mismos y darnos cuenta de nuestra condición y reconocer que solamente a través de Él podíamos alcanzar el perdón de nuestros pecados. Antes de Cristo, eso éramos, hermano. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Ahora, aquí mismo en Efesios, en el versículo 4 del capítulo 2, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él, es decir, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gloria sea dada al Señor, que por su misericordia Él tuvo a bien darnos la oportunidad y entregar nuestra vida a Él, reconociéndole como Señor de nuestras vidas. Y es gracias a esa misericordia y a esa fe que Él produce en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Porque, hermano, déjame le digo que una persona por sí misma no puede tener la fe que le agrada al Señor. Solamente el Espíritu Santo puede producir en el ser humano la fe que agrada a Dios. Y es por medio de esa fe que nosotros nos dimos cuenta de nuestra condición, le entregamos nuestra vida, Él nos recibió y nos transformó, nos regeneró, nos justificó, nos santificó, como ya lo he expresado. Y por eso estamos agradecidos con el Señor, porque Él hace toda la obra en nuestras vidas. Muy bien, mi amado hermano. Entonces, la conversión ya dijimos que es un cambio, es una transformación de un estado de pecado, de un estado de maldad a una condición de santidad, una condición de apartado para el Señor, de vivir una vida recta, agradable a sus ojos, en la pureza que puede producir el Espíritu Santo en nosotros. Es pasar del dominio que estábamos antes bajo Satanás a pasar al reino de Dios. Esa es la conversión. Efesios 4, por favor. Efesios 4, versículos 22 al 24. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos o desvístanse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos
y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo que le decía, hermano, este cascarón, este cuerpo que todavía reside en él, el pecado, el apóstol a través de esta carta dice: desvístanse, despójense de ese viejo hombre y vístanse del nuevo hombre creado. Si se fijan, no es como reformado o corregido, no, es creado según Dios. Eso es lo que el Señor nos dice. Entonces, la conversión podemos ilustrarlo con este pasaje, es como desvestirnos del antiguo hombre, de la antigua mujer, y vestirnos del nuevo hombre, el que está en nuestro interior, para vivir una vida en santidad, o como dice aquí, en justicia y en verdad. No es solamente, hermano, cambiar de hábito, no es solamente cambiar de costumbres, sino es un cambio de mentalidad y es un cambio de corazón. Es decir, las cosas que antes, cuando estábamos sin Cristo, las cosas que amábamos, ahora las aborrecemos estando en Cristo. Y al contrario, las cosas que antes sin Cristo aborrecíamos, ahora las amamos. Me refiero a las palabras, a la doctrina, al evangelio, a la vida en santidad. Así es que esa nueva vida que Dios puso en nuestro interior, esa nueva creación que Dios ha hecho en nuestro interior, tiene que manifestarse con nuestras obras, con nuestras acciones. Por eso la palabra del Señor dice que por los frutos seremos conocidos. Usted puede ver en una persona sus frutos y darse cuenta el tipo de persona que es. La palabra del Señor también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo les he comentado en otras ocasiones, ¿quiere saber cómo es una persona? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que anhela? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Déjelo hablar y se va a dar cuenta usted cuáles son las preferencias, cuáles son los gustos, cuáles son las intenciones de una persona con solamente dejarlo hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y por los frutos que se manifiestan en lo exterior se ve lo que hay en el interior. Así es que una persona regenerada, una persona transformada, una persona que está en ese proceso de conversión, de perfeccionamiento, va a manifestar lo que hay en su interior con sus acciones. Debe ser congruente lo que se hace con lo que se dice, mi amado hermano. Si no es una contradicción y hasta inclusive podría ponerse en duda si realmente es una persona que se ha convertido a Jesucristo. Antes, sin Cristo, las personas vivíamos de una manera desenfrenada, de una manera desagradable al Señor. Ahora en Cristo tiene que ser diferente, mi hermano. Pero si en Cristo la persona sigue todavía con sus malas palabras, sigue todavía con esos chistes desagradables, con negocios fraudulentos, sigue todavía en el pecado, entonces es dudable si esa persona que se cree convertida, que se cree cristiana, realmente lo es. Muy probablemente quien se siga comportando en Cristo como era antes de Cristo, muy probablemente esa persona no se ha convertido al Señor todavía. Porque le digo, lo que tiene que ser manifestado por fuera es lo que hay por dentro. Si por fuera las obras son de tiniebla, por dentro seguramente hay tinieblas. Si por fuera las obras son de maldad, seguramente por dentro hay maldad. Otra situación que tenemos que considerar, hermano, con la conversión, aquí mismo lo encontramos en Efesios 4, versículo 17. Aquí en este pasaje, a partir del versículo 17 hacia el final del capítulo, el apóstol Pablo nos está hablando de la nueva vida en Cristo. Y dice en el versículo 17 de Efesios 4, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿qué? En la vanidad
de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así en Cristo. Entonces, regresándonos al versículo 17, lo que dice el apóstol es que ya no andemos como los otros gentiles, es decir, como la gente que no es cristiana. Aquí en ese tiempo había básicamente dos distinciones étnicas, por llamarle de alguna manera, los judíos y los no judíos. Los no judíos también se les llamaba gentiles. Entonces eran como dos grandes grupos, ¿no? Los judíos, los israelitas, y los gentiles, que eran los no israelitas. Sin embargo, a través de Jesucristo podemos decir que se creó una tercera, si me permite la palabra, una tercera raza, una tercera familia, que son los cristianos, los que creen en Jesucristo. Y aquí, cuando el apóstol Pablo distingue a los cristianos de los gentiles, se refiere a la gente que no ha entregado su vida a Jesús, y el apóstol nos dice que no andemos como la gente que no ha conocido a Cristo, como nosotros podemos decirle la gente del mundo, la gente mundana, los incrédulos. Y es lo que nos está diciendo aquí en la carta a los Efesios: ya no anden como ellos, no se comporten como ellos, no piensen, no actúen como ellos, sean diferentes, porque ustedes son una nueva creación, una nueva raza, permítame usar esa palabra, creados en Cristo Jesús. El problema, hermano, es que el mundo ha influenciado tanto a los cristianos, ha influenciado tanto a la iglesia cristiana, que ahora resulta bien difícil poder hacer una distinción clara entre uno y otro. El comportamiento a veces del cristiano es más mundano que el mismo mundano. El problema, hermano, no es tanto que el mundano se convierta al cristianismo. Ahora resulta, ese era el problema original. Por eso el apóstol Pablo dice: ya no anden como ellos, sean diferentes, compórtense diferentes en la santidad de Cristo. No es tanto el problema que el mundano se convierta al cristianismo. Ahora el problema, hermano, es que el cristiano ya no se comporte como el mundano. Ese es un problema. Que el cristiano ya no se comporte como el mundano, ya no hable como él, ya no piense como él, ya no se vista como él, de manera indecente, quiero decir. Es difícil, a veces se ha compenetrado tanto el mundo en la iglesia cristiana que es triste ver cómo ha dañado el testimonio, y a veces ya no hay distinción entre los del mundo y los de Cristo. Bueno, digámoslo así, los que se creen de Cristo. Porque entendemos, mi amado hermano, y espero lo esté entendiendo usted también, que cuando Cristo viene a nuestras vidas hay una transformación, y eso que antes nos agradaba, ahora lo aborrecemos. Y ahora tratamos de ser diferentes, tratar de ser como Cristo, convertirnos más a Él día a día. Además, mi hermano, es un error si usted y yo o los cristianos tratamos o tratan de imitar al mundo. Es un error. ¿Por qué? Porque el mundo está corrompido, el mundo está viciado, el mundo está lleno de pecado, y sería como imitar a un muerto. La gente sin Cristo está muerta. Y si nosotros queremos imitarlos y ser como ellos, estamos imitando a los muertos. Eso es totalmente desagradable al Señor. Quien tenga un comportamiento mundano no le agrada al Señor, aunque se crea o se diga cristiano. No imitemos a los muertos. No imitemos la falta de amor que hay en el mundo, la desunión, el desorden, el materialismo, la vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque no tienen freno para su maldad.
Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser diferentes a lo que éramos antes. Esa es la conversión. Eso es lo que va a dar testimonio a las personas. Es decir, aquellos que nos conocieron, como éramos antes. No voy a mencionar detalles. Usted sabe cómo era antes de Cristo y que ahora nos ven transformados, nos ven diferente, pensando y hablando diferente. Es decir, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Por qué ya no haces estas cosas? Y antes tú eras el que animaba las fiestas, el que contaba los chistes más pelados, eras el que... Ya no. Porque ahora soy un nuevo yo. Ahora soy una nueva criatura. Ahora soy hijo de Dios. Por eso no tenemos que ser lo que éramos antes, hermano. Tristemente, mi hermano, tristemente hay personas que cuando dan su testimonio hablan mucho de lo que eran antes. Y a veces hasta resulta desagradable escuchar las obras que se hacían antes en la carne. Ya no agrada. Antes uno presumía y mira, yo hice esto, yo hice lo otro y aquello. Y ahora en Cristo hasta así como que suena desagradable escuchar un testimonio que hable de las obras pecaminosas de la carne que se hacían antes de Cristo. ¿No le pasa eso? Así como que ya no quiero escuchar ese testimonio, ¿no? Hay que ser prudentes, hay que ser sabios. Habrá a quien se lo aplicamos, pero no es para hablarlo delante de los cristianos. A lo mejor a una persona para convencerlo que está pasando una situación que nosotros ya pasamos y darle una ilustración de cómo el Señor nos transformó y nos convirtió. Pero no seamos tan específicos, no seamos tan profundos en los detalles de las obras de la carne, porque ya no son agradables, hermano. Y desgraciadamente, muchas personas cuando quieren medir su estatura espiritual, y miren, este es un error muy común, cuando muchas personas quieren medir su estatura espiritual, ver qué tanto han crecido espiritualmente, ¿qué hacen? Se comparan con lo que eran antes. No, es que yo antes, no, si me hubieras conocido, no, hombre, cállate, no soy nada lo que era antes, ¿no? Hasta lo presumen, no soy nada. No te lo hubieras acabado si me hubieras conocido antes. ¿Qué están haciendo? Se están comparando con lo que eran antes. Está bien, eso nos da una idea de cierto progreso. Y es importante, hermano, que no olvidemos de dónde nos sacó el Señor. O sea, no olvidemos de dónde el Señor nos levantó, de la inmundicia, de la porquería donde estábamos, en el pecado del Señor, de ahí nos rescató. No debemos olvidarlo para tener misericordia de los que están en esa condición. No para juzgarlos, porque a lo mejor usted y yo estábamos en esa misma condición, o tal vez peor. Pero sí para tener compasión de ellos y decir, ay, yo así era, ¿no? Yo así vivía, y tener misericordia. Ven, te invito, ven, escucha a Dios, mira, vamos a animarlos. Pero es un error, o puede más bien resultar un error, compararse con lo que éramos antes comparado con lo que somos ahora en Cristo. ¿Por qué puede ser un error, hermano? Porque es como la mujer de Lot que está viendo hacia atrás lo que era, lo que dejé, lo que tenía, lo que hacía, y mírame ahora. No es una perspectiva correcta compararnos con lo que éramos antes. La perspectiva correcta, hermano, para medir nuestro crecimiento, nuestra estatura espiritual, es compararnos con Cristo. Pongo mis ojos a la meta, al supremo llamamiento. Voy a la estatura del varón perfecto. A Él es a quien tengo que fijarle mi mirada para ver no cuánto he crecido, cuánto me falta por crecer. Porque, hermano, si nos comparamos con lo que éramos antes, yo creo, sin conocer sus vidas pasadas, mis amados hermanos, no me las tienen que decir, pero sin conocerlo, yo creo que todos somos algo mejor de lo que éramos antes, ¿cierto? ¿Sí?
Bueno, habrá quien conoció a Cristo desde bebecito y gracias a Dios se ha librado de muchas cosas, pero aquellos que no los conocimos en nuestra infancia, en nuestra primera conciencia, pues hicimos y deshicimos, ¿no? Entonces, yo le aseguro que si nos comparamos con lo que éramos antes, claro que somos mejores, gracias a Dios, gracias a su Espíritu Santo que nos convence, ¿sí? Pero podemos caer en el error de llegar a un conformismo, es decir, no, pues yo antes era eso, yo antes era aquello, y mírame ahora. Estoy bien. Estás bien, hermano, pero no es suficiente. No te conformes con lo que hasta ahora has logrado en tu crecimiento espiritual, en tu madurez cristiana, en tu avance a la estatura del varón perfecto. No te conformes. Porque eso te puede traer el error de estancarte, decir, pues ya la hice, ya para qué le sigo. Aquí estoy bien, aquí me acomodo, ya encontré mi lugarcito, ahí muere. Ya, Señor, cuando tú quieras, nos vamos, estoy listo. No, mi hermano, tenemos que esforzarnos y compararnos al varón perfecto y seguir anhelando ser más como Él día a día. Todos, hermanos, se lo aseguro. Bueno, déjenme hablar por mí mismo. Yo todavía tengo cosas que sé que debo mejorar en mi vida espiritual. Sé que hay cosas en las cuales no he alcanzado todavía el nivel que agrada al Señor y todavía hay situaciones en mí que no están bien y que tengo que superar con la ayuda de Dios. Así es que, hermano, no volvamos hacia atrás, no veamos hacia atrás, ciertamente no olvidamos de donde el Señor nos sacó, pero veamos hacia adelante, hacia dónde queremos llegar, cuál es la meta que queremos alcanzar. Y entonces nos daremos cuenta, no de lo mucho o poco que hayamos avanzado conforme a lo que éramos antes, sino de lo mucho o poco que nos falta todavía por crecer y recorrer en la vida cristiana. Por último, mi amado hermano, dos cosas que le quiero compartir. Primera, la conversión viene al hombre por la gracia de Dios. Filipenses 2:13, vaya conmigo. Filipenses 2:13. La conversión viene al hombre por la gracia de Dios. Dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por medio de su Espíritu Santo es que Dios va a poner en nosotros tanto el querer como el hacer, por la buena voluntad de nuestro Señor. Porque por nosotros ni quisiéramos ni haríamos, pero por su Espíritu Santo es que Él pone ese deseo en nuestro corazón de hacer lo que le agrada al Señor. Fíjese, hay algo que les he compartido a algunos jóvenes y quiero compartirlo si no lo he hecho antes aquí, que a veces nosotros, los que estamos en Cristo y que le hemos entregado nuestra voluntad al Señor, a veces nosotros tenemos, llamémosle sueños, tenemos anhelos, tenemos deseos de hacer algo para el Señor. Y a veces creemos que eso es de nosotros. A veces creemos que, se me ocurrió hacer esto para el Señor. Me vino esta idea para hacer para el Señor. Voy a hacer esto para Dios. Cuando en realidad, hermano, lo que acabamos de leer ahorita es que Dios pone en nosotros el querer. ¿Qué significa esto? Que los anhelos, los sueños o los planes que tenemos en nuestro corazón para el Señor realmente no son nuestros.
¿De quién son? Son de Dios. Dios lo pone en tu corazón, Dios lo pone en tu corazón, Dios lo pone en tu corazón. Y viene y dices, se me ocurrió algo. Se le ocurrió al Señor y lo puso en tu corazón. Pero nos hace partícipes de sus anhelos, sembrándolos en nuestro corazón, para que cuando los realicemos, en realidad lo que estamos haciendo es satisfacer el deseo de Dios, pero al mismo tiempo nos hace partícipes para que nosotros sintamos que fue nuestro deseo, fue nuestro anhelo, fue algo que se nos ocurrió, cuando en realidad es el Señor el que lo puso en nuestro corazón. No solamente para que Él sea glorificado, sino aún para nosotros encontrar satisfacción y propósito en nuestra vida. Decir, ay, ya lo logré, lo hice para el Señor. Sí, Dios lo puso ahí. Por eso, anhelemos de parte de Dios que Él ponga en nosotros el querer. El querer, ¿qué quieres, Señor? Y a lo mejor esos planes, esos sueños o anhelos que tienes, en realidad Dios los puso en tu corazón para Él glorificarse en tu vida. Aquí mismo en Filipenses, pero en el capítulo 1, versículo 6, Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Nuevamente, hermano, lo que le dije al principio, esta conversión, este proceso de transformación a su imagen y semejanza, a ser como Él, lo que Él haría en la tierra, no va a concluir, sino como dice aquí en Filipenses 1:6, hasta el día de Jesucristo, esa conversión será perfecta. ¿Cuál es el día de Jesucristo? El día de su retorno, cuando Él venga por su iglesia y como dice la palabra del Señor, los muertos en Cristo resucitarán y los que hayamos quedado seremos transformados, seremos arrebatados y transformados. Esa transformación de nuestra carne, lo que le decía este cascarón que nos estorba para estar en la presencia del Señor, en ese momento nos deshacemos de esto y somos revestidos de un cuerpo glorificado y entonces en ese día será perfecta la obra que el Señor está llevando en nosotros. Porque el que la comenzó, Él la perfeccionará en ese día. Así es que, hermano, usted y yo podemos decir que somos una obra en proceso. Bueno, aquí el arquitecto nos puede explicar de eso. Somos una obra en construcción. Algunos todavía están en obra negra, unos apenas están echando ahí las zapatas y los cimientos, otros ya están en los acabados, ¿sí? Pero somos una obra en proceso de construcción y no va a estar terminada hasta que el Señor venga por su iglesia y nos lleve a su presencia y entonces seremos transformados. Dice la palabra del Señor, y entonces seremos lo que realmente somos. Eso que está en nuestro interior, que no lo podemos ver, entonces seremos lo que somos, porque ha de manifestarse lo que somos en ese día. Y dice la palabra del Señor que le veremos cara a cara. Aleluya. Así es que, hermano, ahí estamos. Sigamos echándole otro tabique, sigamos echándole un poco más de mezcla, porque esta obra se está perfeccionando, está edificándose para el Señor como testimonio de su gracia y misericordia. Por último, mi hermano, somos convertidos a la imagen y semejanza de Cristo. Dios Padre está tan complacido con lo que es su Hijo, está tan complacido con lo que su Hijo hizo en la tierra, que quiere replicar su Hijo en cada uno de nosotros. Quiere que usted y yo seamos como Cristo. Por eso nos llamamos cristianos. Por eso nos llamamos cristianos, porque queremos ser como Cristo, le pertenecemos a Él, somos un reflejo de Él.
Por eso Dios está tan complacido en lo que es su Hijo, que quiere que usted y que yo, que cada uno de nosotros seamos un Cristo o un reflejo de Cristo en esta tierra. Así es que tenemos mucho todavía, mi amado hermano, que aprender acerca de Jesús. Yo recuerdo en el pasado, no sé si mi hermana igual lo recuerda, algunos de aquí, hubo un tiempo que se pusieron de moda unas pulseritas que venían de Estados Unidos, que era What Will Jesus Do? WWJD, ¿no? ¿Qué haría Jesús? Y era como un emblema, así como que uno le presumía la pulserita, ¿no? What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Era la traducción. Y era como un emblema para decir, soy cristiano y aquí estoy diciendo que yo voy a hacer lo que haría Jesús en esta situación. Uno enfrentaba la vida diaria, normal, pasaba algo, ¿qué haría Jesús? Era la pregunta que uno se hacía. ¿Qué haría Jesús? En esto, ¿qué haría Jesús? Y uno trataba, de acuerdo a su entendimiento de Jesucristo, reaccionar o actuar o contestar como haría Jesús ante esa situación. Tristemente, mi hermano, creo que eso se ha perdido. Y ahora la gente piensa más en la vanidad de su mente, en sus propias ideas y conceptos, en sus términos equivocados, en su percepción errónea de la vida, y se han olvidado de que tenemos un ejemplo a seguir. Un ejemplo en el cual usted y yo tendríamos que vivir siempre conformados a lo que Él haría. ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Qué pensaría? ¿Cómo reaccionaría? Eso, hermano, yo espero que lo tengamos presente en todo momento y ocasión, para no buscar agradar al hombre, porque ciertamente lo que haría Jesús a lo mejor desagradaría al hombre, pero agradaría al Padre. Como Él mismo dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, mi alimento es hacer la voluntad del Padre, y es lo que usted y yo tenemos que procurar hacer, hermano, hacer la voluntad del Padre. Vaya conmigo a Mateo 11:29 y con esto concluyo en esta tarde. Mateo 11:29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el Señor Jesucristo, aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y esto es solamente un par de características de nuestro amado Señor Jesucristo, pero a través de la palabra, a través de los evangelios principalmente, podemos encontrar mucho de lo que Él era, podemos entender y llegar a conocer lo que Él era, lo que Él hizo, cómo se comportó, cómo reaccionó, qué dejó de hacer. Todo eso es importante, hermano, que usted y yo lo conozcamos a través de la palabra y por medio del entendimiento del Espíritu Santo, para que día a día busquemos convertirnos más y cada vez más a Jesucristo. He estado viendo una serie que le quiero recomendar, mi hermano. Después la voy a publicar en el grupo. Es una serie que se llama The Chosen. No sé si algunos ya la han visto. Los elegidos, creo que es la traducción, The Chosen. Es una aplicación, usted lo puede buscar en Android, en Apple Store también, y esta aplicación es gratuita, y es una serie acerca de la vida de Jesús, y apenas van 2 temporadas, es gratuita, se financia con ofrendas, cada capítulo cuesta millones de dólares, es costosísimo, y de alguna manera ya lograron 2, están en la 3ª temporada, y me ha bendecido mucho ver esa serie, porque ciertamente en la Biblia hay algunos pasajes que, digamos, esta serie trata de rellenar, por decir de alguna manera, cosas que no necesariamente están en la Biblia, pero que lo que ellos muestran en esa serie no contradice la Biblia, solamente es como llenar algunos huecos, porque la Biblia no nos da un amplio detalle de todas las situaciones. Pero lo que le quiero decir es que he podido conocer a una perspectiva que no conocía de Jesús,
muy humana y con una forma de pensar que me ha impactado a mí. Digo, wow, yo quisiera ser como Jesús. Me doy cuenta, hermano, lo mucho que me falta para ser como Él. Y yo le invito, si usted tiene ese interés, se lo recomiendo, puede verla, inclusive en la aplicación del teléfono, o la puede proyectar a la televisión, si lo quiere ver ahí con la familia y todo. Muy recomendable, la verdad. Y creo, hermano, que deberíamos de conocer más a nuestro Señor a través de su palabra, entender su corazón, saber cómo Él actuó cuando estuvo aquí entre nosotros y cómo tratar de trasladar esa forma de vivir, esa forma de sentir, de pensar a nuestra vida y tratar de replicarlo con nuestro propio ser, en nuestras actitudes, en nuestras actividades, aún en nuestros pensamientos y nuestras emociones. Tendría que ser algo que debería formar parte de nuestra vida de una manera todavía más profunda de lo que ha sido hasta ahora. Yo creo, y como lo acabamos de leer, que no vamos a llegar hasta el nivel de su estatura, sino hasta que estemos en su presencia, pero debería ser nuestro anhelo esforzarnos y estar trabajando día a día para ser más como Él en nuestra vida diaria, no aquí en la iglesia donde es fácil, sino en la vida diaria donde enfrentamos las dificultades, las situaciones en el trabajo, en la calle, en casa con familiares no cristianos, en la escuela, en todo lugar tendríamos que ser alguien diferente, alguien conforme a la imagen y semejanza del Señor, convertidos de lo que éramos antes a lo que somos ahora en Cristo. Te pregunto, ¿estás dispuesto? ¿Te gustaría hacerlo? ¿Quisieras ser más como Jesús? ¿Quisieras convertirte más como Jesús? Yo creo que la respuesta de todos es sí, amén. Hermano, no solamente contestemos de palabra, sino de hecho. Ponte de pie, por favor, y vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por transmitirnos estos conceptos que a la luz pudieran parecer básicos, pero que a veces, Señor, por los mismos afanes o el mismo recorrer cristiano, a veces olvidamos, Señor. Y a veces perdemos la base buscando las grandes revelaciones, buscando las cosas ocultas, cuando todo está fácilmente detectable a la luz de tu palabra, Señor. Hoy hemos entendido o reforzado nuestro entendimiento de que tú deseas, Señor, que seamos más como tu Hijo. Oh Señor, tú ya nos transformaste por tu obra salvadora, Señor. Hoy venimos a ti, Padre, pidiéndote, Dios, que nos muestres aquello en nuestras vidas que necesita ser transformado todavía, aquello a lo cual tenemos que renunciar, Señor, aquellas cosas en las cuales aún no hemos alcanzado una estatura, Señor, que te agrade, aquellas cosas en las que tenemos que renunciar, Señor. Como decía el apóstol Pablo, tenerlo todo por pérdida, por alcanzar el conocimiento de Cristo. Queremos, Señor, conocerte más y ser más a tu imagen.
nuestra vida convertida, Señor, y regenerada sea un reflejo tuyo en este mundo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, amado Dios, por darnos la oportunidad, Señor, de ser expuestos, Señor, a tu palabra, por medio de la cual, Señor,